Mi nombre es Lorena, tengo 45 años, y esta noche se suponía que sería una de las más felices de mi vida. El aire en el salón privado del restaurante El Mirador olía a lirios frescos y a la promesa de un futuro brillante. Cada detalle había sido meticulosamente planeado por mí. Los manteles de lino blanco caían con una elegancia sobria, los centros de mesa eran buquets de peonías, las flores favoritas de mi hija, y una pequeña orquesta de jazz tocaba suavemente en una esquina, creando una atmósfera de celebración contenida, sofisticada. Era la fiesta de graduación de mi única hija, Jimena. Se había graduado summa cum laude en arquitectura, la misma carrera que yo había tenido que abandonar a medias y luego retomar en cursos nocturnos para poder criarla. Mi hermana Beatriz me apretó suavemente el brazo. Todo está perfecto, Lorena. Jimena va a alucinar. Le sonreí, pero mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Miré mi reloj por 10ª vez. Las 8:15. Jimena llevaba más de una hora de retraso. Seguro que está atascada en el tráfico, dijo mi cuñado Héctor, intentando sonar convincente mientras le daba un sorbo a su vino. Asentí, aunque ambas sabíamos que no era verdad. El restaurante estaba a 20 minutos de su nuevo apartamento, el que yo le había ayudado a amueblar. No había tráfico a estas horas que justificara tal tardanza. Mi mente voló al día anterior, a la verdadera culminación de mi regalo de graduación. La llevé con los ojos vendados al estacionamiento de nuestro edificio. Cuando le quité el pañuelo, un grito ahogado escapó de sus labios. Allí, bajo la luz del atardecer, estaba aparcado un convertible blanco perla, con un lazo rojo gigante adornando el capó. Era el coche que había tenido pegado en la pared de su habitación desde que tenía 16 años, el que miraba en las revistas con un suspiro soñador. Mamá, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creerlo. ¿Cómo? Trabajando mucho, mi amor, le dije, mi corazón hinchado de orgullo y amor. Te lo mereces todo. Se lanzó a mis brazos, abrazándome con una fuerza que casi me deja sin aire. Es perfecto. Es el mejor regalo del mundo. Te amo, te amo, te amo. Dijo, besando mi mejilla repetidamente. Mañana lo celebraremos a lo grande, mamá. Solo tú y yo contra el mundo, como siempre. Como siempre. Esas dos palabras resonaban ahora en el silencioso salón del restaurante con una ironía cruel. Volví al presente. Los 12 invitados, nuestra familia más cercana y sus 2 mejores amigas de la universidad, empezaban a mostrarse inquietos. Las conversaciones se apagaban y las miradas se desviaban hacia la puerta, y luego hacia mí, con una mezcla de pena y curiosidad. Saqué mi teléfono una vez más. El fondo de pantalla era una foto de Jimena y yo el día de su graduación, ella con su toga y birrete, yo mirándola como si fuera el sol. Marqué su número. Directo al buzón de voz, como las 15 veces anteriores. Hola, soy Jime. Deja un mensaje y quizás, solo quizás, te lo devuelva. Su voz alegre en la grabación era como un puñetazo en el estómago. Mi propia carrera como arquitecta había sido una carrera de obstáculos. Después de que Damián me dejara, con una niña de 3 años en brazos y un corazón hecho pedazos, tuve que empezar de cero. Fregué platos, limpié oficinas y estudié por las noches, con los ojos ardiendo por el cansancio, hasta que finalmente pude conseguir mi título. Cada ladrillo que puse en mi carrera, cada plano que dibujé hasta el amanecer, era para construir un futuro para ella. Un futuro en el que no le faltara nada de lo que a mí me había faltado. Veía ese coche no como un lujo, sino como un símbolo. Un símbolo de que lo habíamos logrado. De que yo lo había logrado por ella. Era la materialización de noches sin dormir, de vacaciones canceladas, del vestido que no me compré para poder pagar sus clases de arte. Beatriz se acercó y me puso una mano en el hombro. Su mirada estaba llena de una preocupación que iba más allá del simple retraso de su sobrina. Lorena, ¿por qué no intentas llamar a Damián? Quizás sabe algo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Damián. Mi exmarido.
El hombre que no había pagado ni un céntimo de la manutención en 19 años, pero que había reaparecido en la vida de Jimena cuando cumplió los 18, como un padre de fin de semana, lleno de regalos caros y promesas vacías. No creo que... No pude terminar la frase. Mi cuñado Héctor, que estaba revisando su teléfono en la otra punta de la mesa, se quedó de repente muy quieto. Levantó la vista, me miró, y luego miró a su esposa con una expresión de puro shock. Se levantó y caminó hacia nosotras, con el teléfono en la mano. Bea, creo que tienes que ver esto, dijo en voz baja. Beatriz cogió el teléfono. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a la furia. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el aparato. No me dijo nada. No hizo falta. Simplemente me tendió el teléfono, con una mirada que decía, lo siento. Lo siento mucho. Y entonces, lo vi. Y mi mundo, ese que había construido con tanto esfuerzo para ella, se hizo añicos. La pantalla del teléfono brillaba con una crueldad casi obscena bajo la luz tenue del restaurante. No era una sola foto, era una ráfaga de ellas, una historia de Instagram subida hacía apenas 20 minutos. La primera imagen era un selfie. Jimena, mi Jimena, con el cabello alborotado por la brisa marina, las gafas de sol de diseñador sobre la cabeza y una sonrisa tan amplia y genuina que me dolió físicamente. Detrás de ella, un mar azul cristalino y el contorno de la bahía de Acapulco. No estaba en un atasco. Estaba a 4 horas de distancia. Deslicé el dedo con un temblor que apenas podía controlar. La siguiente foto era de un grupo de personas en la cubierta de un yate de lujo. Reconocí a Damián al instante, con su bronceado perpetuo, su camisa de lino abierta y esa sonrisa de suficiencia que yo conocía tan bien. A su lado, abrazando a Jimena por la cintura, estaba Silvana. Mi ex mejor amiga. La mujer por la que Damián me había dejado. Llevaba un bikini blanco que resaltaba su cuerpo tonificado y un sombrero de paja de ala ancha. Parecía una postal de la felicidad perfecta, una familia de revista. Y en el centro de todo, radiante, estaba mi hija. Pero fue el texto, el pie de foto que acompañaba a la imagen principal, lo que me robó el aliento y me hundió una daga helada en el corazón. Estaba escrito en mayúsculas, como un grito de júbilo para que todo el mundo lo viera, celebrando mi graduación con mi verdadera familia. Gracias papá y a mi increíble madrina Silvana por enseñarme lo que es el amor incondicional y el éxito. Verdadera familia. Amor incondicional. Las palabras flotaban ante mis ojos, perdiendo su significado y convirtiéndose en un galimatías sin sentido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El murmullo del restaurante, la música de jazz, todo se desvaneció en un zumbido agudo en mis oídos. El aire se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. Era como si alguien me hubiera golpeado en el plexo solar con todas sus fuerzas. Miré a mi alrededor, a las caras de mi familia. La pena en sus ojos era insoportable. Me estaban mirando como se mira a una viuda en un funeral. Y, en cierto modo, lo era. La madre que yo creía ser, la relación que creía tener con mi hija, acababan de morir en directo en una red social. Mi hermana me quitó el teléfono de las manos. Vámonos de aquí, Lorena, dijo con voz firme, mientras le hacía una seña a Héctor para que pidiera la cuenta. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizada, anclada a la silla por el peso de 19 años de sacrificios que de repente se sentían como una broma macabra. 19 años de amor que mi propia hija acababa de calificar de falso, de insuficiente. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor particularmente sádico, mi teléfono sonó. En la pantalla, parpadeaba el nombre Damián. Por un instante, una parte estúpida y esperanzada de mí pensó que llamaba para disculparse, para decir que todo era un terrible malentendido. Contesté, llevando el teléfono a mi oído con una mano que parecía pesar 1 tonelada. ¿Qué quieres, Damián? Logré decir, mi voz un graznido ronco. Su risa llegó a través de la línea, relajada, burlona. Vaya, vaya. ¿No se te ha ocurrido una bienvenida más cálida?
Solo llamaba para decirte que no te preocupes por Jimena. Está conmigo, pasándoselo en grande. La bilis me subió por la garganta. Pásamela. Quiero hablar con mi hija. Uy, ahora está un poco ocupada, dijo, arrastrando las palabras. Está abriendo una botella de champán que Silvana le ha regalado. Una que cuesta más de lo que ganas en un mes, por cierto. Apreté los dientes. ¿Qué te den, Damián? Ponme a Jimena al teléfono ahora mismo. Se hizo un silencio, y luego oí cómo le decía a ella, tu madre, que quiere montar uno de sus numeritos. Y entonces, oí su voz. La voz de mi hija. No dirigida a mí, sino a él, pero lo suficientemente alta y clara para que yo la oyera. Sonaba irritada, fastidiada. Ay, papá, dile que no sea tan dramática. Que me deje disfrutar un día en paz. Un día en paz. El día de la fiesta que yo había organizado. La celebración de un logro que yo había hecho posible. La voz de Damián volvió a la línea, rebosante de una satisfacción venenosa. Ya la has oído. Está donde quiere estar, Lorena. Con la gente que de verdad le importa. Deja de ser tan posesiva. Supéralo de una vez. Y colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de línea cortada. La humillación era total. No solo me había dejado plantada. No solo me había reemplazado. Lo había hecho públicamente, cruelmente, y luego me lo había restregado en la cara. Mi pequeña sobrina Renata, de 8 años, se acercó y me tiró del vestido. Tita, ¿por qué no ha venido Jime? ¿No le ha gustado la fiesta? La miré, a sus ojos grandes e inocentes, y por primera vez en mi vida como madre, no tuve una respuesta. No sabía cómo explicarle que a veces, el amor más grande no es suficiente. Que a veces, das tu vida entera por alguien y a cambio, te escupen en la cara. Me levanté, con la dignidad hecha jirones. Vámonos a casa, fue todo lo que pude decir. El silencio en mi apartamento era un ente físico, una presencia densa que se pegaba a las paredes y me oprimía el pecho. La noche anterior, este mismo silencio habría sido pacífico, un merecido descanso después de un largo día de trabajo. Ahora, era el sonido de la soledad más absoluta. Dejé el bolso sobre la mesa del comedor y me quedé de pie en medio del salón, sin saber qué hacer conmigo misma. Cada rincón de la casa me gritaba su nombre. La manta que había dejado tirada en el sofá, la taza de café a medio terminar en la encimera, el eco de su risa. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó. Apoyé las palmas en el mármol frío de la cocina, intentando anclarme a la realidad, pero mi mente era un torbellino de imágenes, de recuerdos que había mantenido bajo llave durante años y que ahora se desbordaban como un río embravecido. La primera cicatriz, la original. Jimena, con 3 años, sentada en mi regazo mientras le leía un cuento. Tenía sus coletas rubias y sus ojos inmensamente curiosos. Dejó de prestar atención al libro, me miró fijamente y preguntó, con la inocencia brutal de los niños, «Mami, ¿por qué papá besa a la tía Silvana en la boca como te besa a ti?» Recuerdo el frío que me recorrió el cuerpo. El aire se congeló en mis pulmones. Silvana no era su tía. Era mi mejor amiga desde la infancia, la madrina de mi hija, mi confidente. La mujer que había estado en mi casa la semana anterior, bebiendo vino conmigo, escuchándome hablar de mis inseguridades en mi matrimonio. La pregunta de mi hija de 3 años no fue una pregunta. Fue la sentencia de muerte de mi vida tal y como la conocía. El recuerdo se disolvió en otro, aún más doloroso. La escena en la puerta de casa, unas semanas después. Damián, con las maletas hechas a sus pies. Jimena, mi pequeña, aferrada a su pierna con la desesperación de quien ve cómo se le escapa el mundo. No te vayas, papi. No te vayas. Sollozaba, su carita roja e hinchada por el llanto. Seré una niña buena, te lo prometo. Yo estaba a unos metros, petrificada por el dolor, incapaz de moverme. Y entonces Damián se agachó, no para consolarla, sino para clavarle la puñalada final.
La miró a los ojos y dijo, con una voz fría y cortante que nunca olvidaré, todo esto es por tu culpa. Por no saberte callar la boca. Aprende a tener más cuidado con lo que dices. Le echó la culpa. Le echó la culpa a una niña de 3 años por su propia traición, por su propia cobardía. Y en ese instante, el amor que una vez sentí por él se convirtió en cenizas. La puerta de mi memoria se abrió a la época más oscura de mi vida. Las semanas posteriores a su partida son un borrón en mi mente, un agujero negro de dolor. No podía levantarme de la cama. El mundo había perdido su color, su sentido. Fue mi madre la que se hizo cargo de todo. Venía cada día, limpiaba la casa, lavaba la ropa, y sobre todo, cuidaba de Jimena. Recuerdo vagamente la vocecita de mi hija preguntándole a su abuela, ¿por qué mami no se levanta a jugar? Un día, mi madre entró en mi cuarto, descorrió las cortinas de golpe y se sentó al borde de la cama. Escúchame bien, Lorena, dijo, su voz dura pero teñida de preocupación. Tienes todo el derecho a estar destrozada. Pero no tienes derecho a rendirte. Ahí fuera hay una niña pequeña que te necesita. Te necesita viva, no simplemente existiendo. Ese hombre ya te ha quitado demasiado. No dejes que te quite también el ser madre. Sus palabras fueron como una bofetada de agua helada. Tenía razón. No tenía el lujo de derrumbarme. Mi vida ya no era solo mía. Una personita dependía enteramente de que yo eligiera vivir. Y por ella, solo por ella, me levanté. Esa noche me senté en el suelo de mi salón, rodeada de facturas impagadas y un futuro incierto, y tomé una decisión. Iba a luchar. Volví a la universidad por las noches, estudiaba hasta las 3 de la mañana con los ojos inyectados en sangre, mientras Jimena dormía en la habitación de al lado. Trabajaba de día en lo que fuera. Recuerdo la vergüenza de tener que pedir dinero prestado a mi hermana para el material escolar. Recuerdo un invierno particularmente duro, cuando el calentador de agua se estropeó y no teníamos dinero para arreglarlo. Durante un mes, calenté agua en la estufa para poder bañar a Jimena, mientras yo me duchaba con agua helada. Ella nunca lo supo. Me aseguré de que nunca supiera la profundidad de nuestros problemas. Su infancia fue mi prioridad absoluta. Cada zapato que no me compré para poder comprarle los suyos, cada cena con amigos que rechacé, cada sueño profesional que pospuse. El pequeño estudio de arquitectura con el que siempre había soñado, cuyo folleto todavía guardaba en un cajón, se convirtió en una fantasía lejana. Todo era para ella. Mi esfuerzo, mi sudor, mis lágrimas. Todo. Y ahora, sentada en el silencio de mi apartamento, la magnitud de su traición me golpeó con una fuerza renovada. No solo me había humillado. No solo me había dejado plantada. Había invalidado mi vida entera. Había cogido cada uno de mis sacrificios y los había tirado a la basura con una publicación de Instagram. Había traicionado a la mujer que, literalmente, había elegido volver a la vida por ella. Me levanté. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 45 años con ojeras y algunas canas prematuras. Una mujer que se había olvidado de sí misma por cuidar de otra persona. Pero en el fondo de sus ojos, vi una chispa. Una chispa que no era de tristeza, sino de una rabia fría y cristalina. Una rabia que me dio una claridad que no había sentido en años. Se acabó. Se había acabado la Lorena comprensiva, la madre abnegada, la víctima silenciosa. Acababan de despertar a alguien a quien no conocían. La mañana siguiente me despertó no la alarma, sino una extraña sensación de calma. No había llorado en toda la noche. La tristeza había dado paso a una resolución gélida, una lucidez cortante. Me preparé el café más cargado de mi vida y me senté frente a mi portátil. El sol entraba por la ventana, indiferente al cataclismo que había ocurrido en mi interior. Mientras el ordenador se encendía, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Jimena. Mi corazón dio un vuelco estúpido, una última punzada de esperanza. ¿Sería una disculpa? ¿Una explicación, por muy pobre que fuera? Abrí el mensaje. No eran palabras. Eran 2 enlaces de internet.
El primero llevaba a un kit de carrocería deportiva para su coche nuevo. El segundo, a un sistema de sonido con altavoces que probablemente costaban más que mi primer coche. Debajo de los enlaces, un texto breve y directo: Mami, Silvana dice que el coche necesita esto para estar completo y sonar increíble. Mándame el dinero, porfa. Besos. Ni una disculpa. Ni una mención a la fiesta. Ni una pregunta sobre cómo estaba yo. Solo una exigencia, una orden disfrazada de petición informal. Y la mención de Silvana. Siempre Silvana, la experta, la mujer superior. La audacia era tan monumental que, en lugar de dolerme, me provocó una risa seca y sin alegría. Era como si un ladrón, después de robarte la casa, te enviara una lista de los muebles que le gustaría que le compraras para decorarla. Ya no había dudas. Ya no había justificaciones posibles. La manipulación de Damián y Silvana había sido un éxito total. Habían convertido a mi hija en una extraña, una versión egoísta y superficial de la niña que yo había criado. Decidí llamarla. Necesitaba escucharlo de su propia voz. Necesitaba que ella misma cerrara la última puerta. Contestó al segundo tono, su voz adormilada. Sí. Jimena, soy yo. Se oyó un suspiro al otro lado, un suspiro de puro fastidio. Ah, hola, mamá. ¿Has visto mi mensaje? Lo he visto, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿De verdad me estás pidiendo dinero para caprichos del coche después de lo que hiciste anoche? Ay, mamá, por favor. ¿Todavía sigues con eso? Ya te dije que no seas dramática. Fue solo una fiesta. Bueno, la mía no, la de papá. Y fue increíble. Dramática. Esa palabra de nuevo. El arma favorita de Damián. Dejé plantada a toda mi familia, a las amigas que te vieron crecer, y sobre todo, te dejé plantada a ti. ¿Y lo llamas ser dramática? Es que siempre haces todo un mundo. Papá me ha explicado muchas cosas. Me ha contado cómo eras en vuestro matrimonio, siempre buscando atención, haciéndote la víctima para manipularlo. Por eso se fue. Cada palabra era un martillazo en los clavos de mi ataúd. Su propio padre le había contado esa versión distorsionada y cruel de nuestra historia, y ella se la había tragado sin dudar. ¿Eso te dijo él? ¿Y la opinión de Silvana también cuenta, supongo? Pues sí. Silvana ha sido un gran apoyo. Ella me ha ayudado a entenderlo todo. Me ha enseñado cómo es una figura materna de verdad, alguien que te apoya sin chantajes emocionales. Chantajes emocionales. Mi sacrificio, mi amor incondicional, reducido a chantaje emocional. La sangre me hirvió en las venas, pero mantuve la voz firme. Y supongo que el coche que te regalé, el que estás disfrutando ahora mismo, no es parte de ese chantaje. Hubo una pausa. Mira, mamá, no quiero discutir. Estoy de vacaciones. ¿Me vas a mandar el dinero o no? Y esa fue la última frase que necesitaba oír. La hija a la que yo había criado ya no existía. En su lugar había una desconocida con su voz. No, Jimena. No te voy a mandar el dinero. ¿Qué? Pero, lo necesito. Que te lo pague tu verdadera familia. Pásalo bien en tus vacaciones. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. La transformación estaba completa. La antigua Lorena, la madre que habría movido cielo y tierra por su hija, acababa de morir. Y en su lugar, había nacido una mujer que iba a enseñarle a su hija una lección sobre el mundo real. Una lección sobre consecuencias. Cogí mi portátil y empecé a actuar. Mi mente estaba clara, mis dedos se movían con una precisión metódica sobre el teclado. La primera llamada fue a la compañía de seguros. Buenos días. Habla Lorena. Quisiera remover a una conductora de mi póliza de auto inmediatamente. Su nombre es Jimena. ¿Ha habido algún incidente, señora? No, ninguno. Simplemente ya no tiene mi autorización para conducir el vehículo. La segunda llamada fue al banco.
Quiero reportar como robadas y cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta. No, no las han robado físicamente. Las he cancelado yo. Permanentemente. La tercera fue a la compañía telefónica. Deseo cancelar esta línea adicional de mi plan familiar. No, no quiero transferirla. Quiero darla de baja. Definitivamente. Me detuve un momento. La parte más difícil venía ahora. Respiré hondo, el corazón me latía con fuerza. Miré una foto de Jimena de niña que tenía en mi escritorio, con su sonrisa sin dientes y sus coletas. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Mi niña, ¿en qué te has convertido? ¿Y en qué me estoy convirtiendo yo?, susurré. La sequé con un gesto brusco. En la madre que necesitas ahora mismo, me respondí. Marqué el número de la línea no urgente de la policía de tráfico. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena. Quisiera reportar un vehículo de mi propiedad, un convertible blanco, matrícula tal y tal, que está siendo utilizado sin mi autorización. La persona que lo conduce es mi hija, pero ha sido removida de mi póliza de seguro y ya no tiene mi permiso para usarlo. Sí, entiendo. Gracias. Cada llamada era como cerrar una puerta de acero. Una parte de mí gritaba que estaba siendo demasiado cruel, que era mi hija. Pero la voz de la razón, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi madre, me decía que el amor a veces no consiste en proteger, sino en dejar que se enfrenten a las consecuencias de sus actos. Y Jimena estaba a punto de recibir un curso intensivo sobre ello. Pasaron 2 días de un silencio tenso, casi antinatural. No hubo mensajes, no hubo llamadas. Supuse que Jimena seguía en su burbuja de lujo en Acapulco, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Por mi parte, me dediqué a trabajar con una concentración febril, como si el rigor de los planos y las estructuras pudiera mantener a raya el caos de mis emociones. Al tercer día, por la tarde, llegó el primer misil. Un mensaje de WhatsApp. Mamá, la tarjeta no funciona. La he pasado en una gasolinera y la han denegado. ¿Hay algún problema con el banco? Leí el mensaje y apagué la pantalla. No respondí. 1 hora después, otro mensaje. Hola. ¿Estás ahí? He intentado pagar la comida y también la han denegado. Esto es muy raro. Llama al banco, por favor. Silencio. Media hora más tarde, el tono cambió de la confusión a la irritación. Ok, ya veo que sigues enfadada. ¿También has cancelado mi teléfono? Estoy usando el wifi de un café. Esto es muy infantil, mamá. Madura un poco. Sonreí amargamente. Me llamaba infantil a mí, la mujer que había madurado a la fuerza a los 26 años para criarla. La ironía era casi poética. Dejé el teléfono y traté de concentrarme en mi trabajo, pero la expectación era un nudo en mi estómago. Sabía que el golpe de gracia estaba por llegar. Y llegó a las 7:30 de la tarde, con una llamada de un número desconocido. Sabía que era ella. Dejé que sonara 5 veces antes de descolgar. Dígame. Dije, mi voz un témpano de hielo. Mamá. Su grito era tan agudo, tan lleno de pánico, que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Mamá, tienes que ayudarme. No sé qué está pasando. Tranquilízate, Jimena. ¿Qué ocurre? Pregunté, fingiendo una calma que no sentía. El coche. El coche, mamá. Estaba en una parada de descanso volviendo de Acapulco, entré a comprar una botella de agua y cuando salí, ya no estaba. Una grúa se lo ha llevado. Hice una pausa, saboreando el momento. Vaya. Qué mala suerte. ¿Has llamado a la policía? La policía está aquí. Ellos han sido. Dicen que el coche tenía una orden de ser inmovilizado. Y dicen que tú lo reportaste. Mamá, dime que no es verdad. ¿Por qué has hecho esto? Su voz se quebró en un sollozo histérico. Podía oír las sirenas de fondo, un coro caótico para su desesperación. Era el momento.
El momento que había estado ensayando en mi mente durante 3 días. Respiré hondo. Disculpa, ¿quién habla? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Tan profundo que pude oír su respiración entrecortada, casi un jadeo. ¿Qué? Susurró, su voz rota. Soy yo, mamá. Soy Jimena. Tu hija. Ah, lo siento, dije, mi tono tan casual como si estuviera hablando del tiempo. Debe de haber un error. Según leí en Instagram, mi hija está celebrando su éxito con su verdadera familia. Una gente maravillosa que le enseña sobre el amor incondicional. Yo no tengo ninguna hija. La mujer que me habla debe de haberse equivocado de número. Mamá, por favor, para allá. Esto no es gracioso. Estoy sola en medio de la nada, sin coche, sin dinero, y la policía me está mirando como si fuera una delincuente. Tienes razón, no es gracioso. Es muy serio, repliqué, mi voz endureciéndose con cada palabra. Eres una mujer adulta de 22 años, graduada con honores, capaz de tomar tus propias decisiones. ¿Recuerdas? Me lo dejaste muy claro. Pues bien, felicidades. Acabas de tomar una serie de decisiones y ahora estás experimentando sus consecuencias. Se llama madurar. Pero no puedes hacerme esto. Es mi coche. Error. Es mi coche. Un coche que está a mi nombre, pagado con mi dinero, y que hasta hace 3 días estaba cubierto por mi seguro. Como ya no tengo hija, ya no hay coche. Es bastante sencillo. Estás loca. Estás completamente loca. Quizás. O quizás simplemente estoy cansada. Cansada de darlo todo y no recibir nada más que desprecio. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Estoy segura de que tu padre y tu maravillosa madrina estarán encantados de ir a recogerte y solucionarte este pequeño problema. Al fin y al cabo, para eso está la verdadera familia, ¿no? Y antes de que pudiera responder, colgué. Apoyé el teléfono en la mesa. Mi corazón latía desbocado. No sentía triunfo, ni satisfacción. Solo un vacío inmenso y helado. Acababa de destruir a mi propia hija. Pero sabía, con una certeza que me dolía hasta el alma, que era la única forma de salvarla. No tuve que esperar mucho. Menos de 10 minutos después de colgarle a Jimena, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba el nombre de Damián. Me preparé para la batalla. ¿Se puede saber qué demonios has hecho, Lorena? Gritó en cuanto descolgué, sin siquiera un saludo. Hola a ti también, Damián. Hacía tiempo que no oía tu encantadora voz, respondí con una calma venenosa. Déjate de sarcasmos. Y Jimena me ha llamado llorando como una loca. Dice que le has quitado el coche en medio de la carretera. ¿Te has vuelto completamente psicópata? Psicópata no. Práctica. El coche está a mi nombre y ella ya no tenía seguro. Estaba siendo una madre responsable, algo que tú no sabrías reconocer aunque te golpeara en la cara. Se oyó un gruñido de frustración al otro lado. Es solo un coche, por el amor de Dios. ¿Vas a traumatizar a la niña por una rabieta estúpida? ¿Una rabieta? ¿Llamas rabieta a que tu hija me humille públicamente después de haberle regalado ese solo un coche? ¿Llamas rabieta a que me llame dramática y chantajista? No, Damián. Esto no es una rabieta. Esto es una lección. Y ya que tú nunca te has molestado en enseñarle ninguna, me toca a mí. Pues vas a arreglar esto ahora mismo. Llama a la policía y di que ha sido un error. Me reí. Una risa genuina y liberadora. ¿O qué, Damián? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de pagar la manutención que nunca has pagado? Por favor. Por 19 años, no has aportado ni un centavo, ni una noche sin dormir, ni una visita al médico. La malcriaste con regalos esporádicos y fines de semana de fantasía para sentirte un buen padre, y ahora que exige una responsabilidad real, ¿te asustas? Ella es tu verdadera familia ahora. Demuestra que tan padre real eres. Vea por ella.
Cómprale otro coche. Págale un apartamento. Manténla. Es tu problema. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Podía casi oír los engranajes de su cerebro egoísta chirriando, calculando el coste. No puedo, murmuró finalmente. ¿No puedes o no quieres? Presioné. Adiós, Damián. Colgué, sintiendo una pequeña, pero feroz, oleada de victoria. 5 minutos después, sonó el teléfono de nuevo. Número desconocido. Sabía quién era. Hola, Silvana, dije al contestar. Una risita nerviosa sonó al otro lado. Vaya, Lorena, sigues siendo tan intuitiva como siempre. Escucha, creo que debemos hablar como las mujeres adultas que somos. ¿Cómo cuando te acostaste con mi marido mientras fingía ser mi mejor amiga? ¿Ese tipo de conversación adulta? Ay, por favor, no saques trapos sucios del pasado. La gente cambia. Lo que estás haciendo con Jimena es innecesariamente cruel. La has dejado tirada en una gasolinera. Yo no la he dejado tirada. Se ha quedado tirada ella sola como consecuencia de sus acciones. Y la palabra cruel viniendo de ti es, cuanto menos, irónica. ¿Sabes lo que es cruel, Silvana? Que una niña de 3 años descubra la infidelidad de su padre con su propia madrina. Eso es cruel. Que le llenes la cabeza de mentiras sobre su madre durante años. Eso es cruel. Solo intentábamos ayudarla a ver la verdad. Eres muy controladora. La verdad es que la usaste como un trofeo para restregármelo en la cara, la corté en seco, mi voz afilada como un bisturí. La usaste para herirme. Y te funcionó de maravilla. Disfrutaste cada minuto de su viaje en yate, ¿verdad? Disfrutaste viéndola llamarte madrina increíble y verdadera familia. Pero el amor de verdad, Silvana, no solo aparece para las fotos en Instagram. El amor de verdad está ahí cuando las cosas se ponen feas. Y ahora que el trofeo está abollado y necesita una reparación costosa, ya no lo quieres. ¡Qué predecible! Eso no es justo. Damián y yo podemos ayudarla con algo temporal, ¿pero qué? ¿No podéis haceros cargo de las consecuencias de vuestra propia manipulación? Claro que no. Porque nunca se trató de ella. Siempre se trató de ti y de tu necesidad de ganar. Pues felicidades, Silvana. Has ganado. Te has ganado a una hija adulta, irresponsable y sin recursos. Disfrútala. Colgué antes de que pudiera responder. Una semana después, recibí la llamada que sabía que llegaría. Era Damián de nuevo. Su voz ya no era arrogante, sino cansada y derrotada. Lorena, tienes que llevártela. ¿Perdona, llevarme a quién? A Jimena. Lleva una semana viviendo con nosotros y es imposible. Silvana y yo necesitamos nuestro espacio. No respeta las normas, lo deja todo tirado, espera que se lo hagamos todo. No pude evitarlo. Me eché a reír. Bienvenido a la paternidad a tiempo completo, Damián. Solo que te ha llegado con 19 años de retraso. No estoy de broma, Lorena. O vienes a por ella o la pongo en la calle. Esa es tu decisión, dije, mi voz fría como el acero. Es tu hija. Ocúpate de ella. Y colgué por última vez. La verdadera familia se había derrumbado en menos de 7 días. El espectáculo había terminado. Los siguientes días fueron extraños. El silencio en mi teléfono era una victoria, pero una victoria amarga. Una parte de mí, la madre, sufría al imaginar a Jimena sola y rechazada. La otra parte, la mujer herida, sabía que este era un paso necesario, un bautismo de fuego que tenía que pasar por sí misma. Fue mi hermana Beatriz quien me llamó 2 días después. Lorena, está aquí. No hizo falta que dijera su nombre. ¿Cómo está? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Destrozada. Avergonzada. Creo que por fin he entendido. Ha estado llorando 2 días seguidos. Dice que quiere hablar contigo, pero no se atreve a llamarte. Si quiere hablar conmigo, sabe mi número, dije, manteniéndome firme.
Una hora después, mi teléfono sonó. Era ella. Contesté y esperé. ¿Mamá? Su voz era irreconocible. Estaba rota, ahogada por el llanto. No había rastro de la arrogancia ni del fastidio de hacía una semana. Solo había dolor puro. Me quedé en silencio, obligándola a continuar. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Los sollozos la interrumpieron. Podía oírla intentar recuperar el aliento. Tenías razón. Tenías razón en todo. Fui una idiota, una desagradecida. Papá. Papá y Silvana, me echaron. Hizo una pausa, y luego me contó la frase que finalmente la había hecho despertar. La frase de Silvana al ponerle las maletas en la puerta. Me dijo, tu madre te aguantó 22 años, yo no tengo por qué aguantarte ni una semana. Eres su problema, no el mío. En ese momento, todo el castillo de naipes que le habían construido se vino abajo. Se dio cuenta de que para ellos, solo había sido un accesorio, un arma para usar en mi contra. Cuando dejó de ser divertida y empezó a ser un inconveniente, la descartaron sin pensarlo 2 veces. Me di cuenta de que la única persona que me ha querido de verdad, incondicionalmente, siempre ha sido tú, continuó, su voz temblorosa. Y yo te lo pagué de la peor manera posible. Te humillé, te desprecié. No tengo derecho a pedirte nada, lo sé. Se hizo un largo silencio. Yo estaba procesando sus palabras, sopesando el peso de su arrepentimiento. Pero no tengo a dónde ir, mamá. No tengo a nadie más. No te pido que me perdones, y mucho menos que me devuelvas el coche ni nada. Solo te pido ayuda. Un pequeño préstamo. Para el depósito de un cuarto. Te juro por mi vida que conseguiré un trabajo, el que sea, y te devolveré hasta el último céntimo. Esperé. Una parte de mí quería decirle que no, que ya era tarde. Pero debajo de la rabia y el dolor, seguía siendo mi hija. Y a pesar de todo, la amaba. Está bien, Jimena, dije finalmente, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Te voy a ayudar. Un sollozo de alivio escapó de sus labios. Pero, continué, mi tono volviéndose duro como el diamante, va a ser bajo mis condiciones. Condiciones muy estrictas. ¿Entendido? Sí, mamá. Lo que sea. Gracias. Primero, esto es un préstamo, no un regalo. Vas a firmar un contrato legal que redactará mi abogado. Segundo, vas a aceptar el primer trabajo decente que encuentres, sea de camarera, de dependienta o de lo que sea, mientras buscas algo de lo tuyo. Se acabaron los caprichos. Tercero, vas a empezar a ir a terapia. Necesitas entender por qué dejaste que te manipularan de esa manera. Y cuarto, y esta es la condición más importante, Jimena. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, vuelves a faltarme el respeto, a dar mi amor por sentado o a tratarme como tu cajero automático, se acabó. Se acabó para siempre. No habrá una segunda oportunidad después de esta. ¿Lo has entendido bien? Sí, mamá. Lo he entendido. Te lo juro. Gracias, no me merezco esto. No, no te lo mereces, dije, con una honestidad brutal. Pero yo soy tu madre. Y esta es la última vez que te rescato. A partir de ahora, o aprendes a mantenerte en pie por ti misma, o te caes sola. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá durante mucho tiempo, mirando por la ventana cómo la ciudad se iluminaba al anochecer. Ha pasado un mes desde esa llamada. Jimena encontró trabajo como camarera en una cafetería cerca de su pequeño apartamento alquilado. Cada 15 días, sin falta, me ingresa una pequeña parte del préstamo. Cuando hablamos por teléfono, su voz es diferente. Hay un respeto, una madurez que nunca antes había tenido. No sé si nuestra relación volverá a ser la que era. Probablemente no. La confianza rota es muy difícil de reparar. Pero quizás, solo quizás, estamos construyendo algo nuevo. Algo más real. Una relación entre dos mujeres adultas que están aprendiendo a respetarse mutuamente. Comunidad,
¿Hice bien en darle esta última oportunidad o debí cortar lazos para siempre? ¿Fui demasiado dura? Cuéntenme qué piensan. Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito,